Does trade deficits constitute a national emergency? The hollowing out of the U.S. manufacturing No, just yes or no. class. Yes or no? Yes or no, It's a sir? national emergency, sir. It does. It does. You're telling me trade deficits equals a national or creates? Persistent and prolonged. Okay. Yes, sir. And do you know also, sir, that Algunas declaraciones en el Congreso cobran relevancia no por las respuestas que generan, sino por las contradicciones que exponen en el propio funcionamiento institucional? En la mañana del 16 de diciembre de 2025, durante una sesión del Comité de Servicios Financieros de la Cámara de Representantes, se produjo un punto de inflexión inesperado. La audiencia convocada para debatir los instrumentos arancelarios y sus impactos económicos adquirió una nueva dimensión cuando el diputado Gregory Meeks confrontó al subsecretario del Tesoro, Zachary Bessent, con una serie de preguntas que ponían en tensión no solo los datos económicos, sino también la lógica de legitimidad institucional que sustenta el discurso presidencial. Lo que surgió no fue solo un desacuerdo técnico sobre el comercio internacional, sino un enfrentamiento directo sobre la autoridad constitucional, la coherencia narrativa del Ejecutivo y la forma en que se han movilizado interpretaciones selectivas de la historia reciente para justificar decisiones con efectos estructurales. La línea argumental, seguida por Meeks, fue cuidadosamente construida. Al preguntar si los déficits comerciales constituyen, por definición, una emergencia nacional, forzó una respuesta binaria que revelaría la base jurídica y conceptual utilizada por la actual administración para sustentar medidas unilaterales. La respuesta positiva de Bessent, que los déficits persistentes podrían efectivamente constituir una emergencia, abrió la puerta a una contestación inmediata. Meeks recordó que Estados Unidos acumula déficits en la balanza comercial desde hace más de 40 años, bajo administraciones de ambos partidos, sin que ello se haya considerado, hasta ahora, una condición excepcional que justificara la suspensión de los mecanismos de control legislativo. La implicación del argumento era clara. Al redefinir lo ordinario como extraordinario, el Ejecutivo estaría vaciando de contenido el papel del Congreso en la definición de las políticas comerciales, contrariamente a la lógica de separación de poderes prevista por la Constitución. Este momento marcó una ruptura en el desarrollo de la sesión. La audiencia, que hasta entonces se había desarrollado dentro de los límites esperados de un debate técnico, pasó a operar en otro nivel, el de la disputa sobre el propio marco institucional de los hechos. Meeks no solo cuestionaba la validez de una política económica, implícitamente cuestionaba los criterios utilizados por el Ejecutivo para establecer qué es o no es una emergencia y, por lo tanto, qué se puede decidir sin deliberación parlamentaria. La tensión aumentó cuando el diputado introdujo un elemento, la continuidad de la presidencia. Al preguntar quién había sido el presidente en 2024 y quién es el presidente desde enero de 2025, Meeks parecía querer algo más que una respuesta cronológica. Estaba poniendo a prueba el compromiso del representante del Tesoro con la legalidad de la sucesión electoral, en un momento en que parte del discurso oficial sigue insinuando dudas sobre la transición del poder. La respuesta de Bessent, Donald J. Trump, fue inmediata y factual, pero al referirse a Joe Biden como el que se cree que ha sido presidente, el subsecretario introdujo una ambigüedad que no pasó desapercibida. Meeks reaccionó con vehemencia, sin alterar el tono institucional, pero exponiendo el riesgo de normalizar un vocabulario que relativiza la autoridad legal de un mandato validado por el sistema electoral. El uso de la expresión "se cree", en lugar de una confirmación inequívoca, fue suficiente para reabrir un flanco político delicado,
el de la persistencia de narrativas que ponen en duda las elecciones ya concluidas. En este contexto, la audiencia se convirtió en algo más que un espacio de supervisión económica. Se convirtió en un escenario para el enfrentamiento indirecto de una tensión constitucional aún sin resolver. La secuencia posterior reforzó este desplazamiento. Mix recordó una entrevista reciente concedida por Donald Trump, en la que el presidente se atribuía el mérito de la fortaleza de la economía en 2024, año en el que no ejercía el mandato, y al mismo tiempo culpaba a la administración Biden por los indicadores de 2025, ya bajo su propia gestión. La exposición de esta incongruencia no se hizo con ironía, You don't hand matches sino con el to an peso de una arsonist, constatación and you don't give institucional. power El to discurso an oficial parece operar con una lógica que adapta las responsabilidades según la conveniencia del momento. Y esto, para un parlamentario atento a la estabilidad de las reglas democráticas, representa más que un juego retórico. Representa un desafío a la coherencia con la que se debe tratar el ejercicio del poder. La audiencia, por lo tanto, no se destacó por un incidente aislado, sino por lo que dejó entrever el uso flexible de fundamentos legales para justificar cambios institucionales sustanciales, la manipulación selectiva de responsabilidades económicas recientes y la permanencia de discursos que ponen a prueba los límites de la legalidad electoral. Cada una de estas capas, tomada por separado, podría tratarse como una divergencia normal entre el legislativo y el ejecutivo. Pero cuando se superponen en un mismo episodio, indican que el funcionamiento institucional sigue atravesado por tensiones que no se han resuelto con la mera alternancia de poder. Es en este tipo de convergencia donde se revelan patrones más amplios, no por declaraciones espectaculares, sino por la forma en que las posiciones públicas abordan las normas, los precedentes y las interpretaciones que sustentan el orden constitucional. Por lo tanto, seguir atentamente el desarrollo de episodios como este ayuda a comprender el rumbo institucional actual, sin depender de promesas, eslóganes o predicciones. A partir de ese momento, la audiencia en el Comité de Servicios Financieros pasó a poner de manifiesto no solo una disputa de interpretaciones, sino una creciente asimetría entre la lógica legislativa y los procedimientos adoptados por el Ejecutivo en la conducción de la política económica. Al insistir en clasificar los déficits comerciales como una emergencia nacional, la administración Trump volvió a activar un dispositivo previsto en la sección 232 de la Ley de Expansión Comercial, un instrumento concebido originalmente durante la Guerra Fría para proteger sectores estratégicos en escenarios de riesgo geopolítico. El uso recurrente de esta cláusula en los últimos años ha provocado reacciones no solo en el Congreso, sino también en los tribunales y entre los actores del sector privado, que ven en la ampliación de su aplicación un desvío de su finalidad original y un intento de flexibilizar los frenos constitucionales. En este contexto, es importante observar cómo la definición de emergencia económica se ha ido ampliando de forma gradual, pero constante, desde que Donald Trump retomó el poder ejecutivo. El argumento de que los déficits prolongados amenazan la seguridad nacional permite al presidente actuar sin la autorización del Congreso, imponiendo aranceles, renegociando acuerdos y suspendiendo dispositivos multilaterales con la justificación de la defensa estratégica. Aunque el Ejecutivo tiene, de hecho, amplias prerrogativas en materia de comercio exterior, la cuestión planteada por parlamentarios como Mix se centra en los criterios que se están utilizando para activar estos mecanismos y en la ausencia de mecanismos claros de revisión o limitación de estos actos por parte del legislativo. Esta preocupación institucional no es reciente. Desde 2019, la Oficina de Responsabilidad Gubernamental, GAO, ya venía advirtiendo sobre la creciente indefinición de lo que constituye una emergencia en términos legales. En informes posteriores,
La GAO señaló que la falta de parámetros objetivos para caracterizar estas situaciones da pie a interpretaciones discrecionales que, aunque formalmente legales, ponen en peligro el equilibrio entre los poderes. El hecho de que una misma condición económica, en este caso el déficit de la balanza comercial, haya sido tratada como algo habitual durante décadas y ahora se eleve a la categoría de amenaza para la seguridad nacional, sugiere que el concepto se está moldeando según la conveniencia del Ejecutivo y no según una evolución consensuada del entendimiento jurídico. Este cambio de patrón tiene repercusiones en otros frentes. La Comisión de Comercio Internacional, organismo independiente encargado de evaluar los impactos de las medidas arancelarias, ha comenzado a recibir presiones políticas para emitir dictámenes más rápidos, a menudo antes de que se concluyan los análisis técnicos completos. Al mismo tiempo, el Departamento de Justicia se ha involucrado en discusiones sobre los límites constitucionales de estas acciones, especialmente cuando afectan directamente a empresas y consumidores en los estados, lo que ha creado tensiones con los fiscales estatales que alegan falta de transparencia y violación de los procesos de consulta pública. Estos conflictos entre los distintos niveles de gobierno refuerzan la percepción de que la gestión actual de la política comercial no solo se centra en la eficiencia económica, sino que se ha convertido en un campo de batalla institucional sobre quién tiene, de hecho, la autoridad final. Paralelamente, el Poder Judicial ha sido activado por consorcios de empresas y asociaciones comerciales que impugnan la legalidad de algunos aranceles implementados unilateralmente. En al menos 2 casos pendientes, en el Tribunal de Apelaciones del Circuito Federal, se argumenta que el Ejecutivo se extralimitó en la autorización legal concedida por la legislación de 1962 al aplicar medidas sin base empírica suficiente y sin comunicación formal previa al Congreso. Aunque hasta ahora los tribunales han mantenido una postura cautelosa, evitando decisiones que puedan interpretarse como una interferencia directa en la política exterior, hay indicios de que este equilibrio jurisprudencial podría revisarse ante la frecuencia y el alcance de las medidas adoptadas. Además, hay un factor menos visible, pero igualmente relevante: el impacto de la retórica presidencial sobre los parámetros técnicos. Cuando el discurso oficial se atribuye méritos económicos en periodos fuera del mandato, al tiempo que transfiere responsabilidades durante su propia gestión, señala al cuerpo técnico una disociación entre el análisis y la conveniencia. Esta disociación afecta a la forma en que se presentan los datos, cómo se estructuran los informes e incluso cómo se posicionan los asesores en las audiencias públicas. El episodio que involucra a Zachary Bessent lo ejemplifica. Su cautela al responder preguntas, alternando términos como se cree y se presume, revela un entorno en el que la precisión jurídica compite con la necesidad de alinearse con las directrices políticas del gabinete presidencial. La convergencia entre el Ejecutivo, el Judicial y el Legislativo en torno a la redefinición de los límites institucionales de la política económica aún está en curso. La reincidencia en el uso de dispositivos legales excepcionales sin revisión parlamentaria reabre debates históricos sobre la separación de poderes y el equilibrio federativo. Y aunque el sistema estadounidense dispone de mecanismos formales de contención y revisión, el tiempo de respuesta entre el uso del instrumento y la posibilidad de un control efectivo es, en muchos casos, superior al impacto ya producido por la medida en vigor. Esto genera un desajuste entre la legalidad y la gobernanza, entre la norma y su efecto sobre el entorno económico y político del país. La tensión, por lo tanto, no solo está en los actos, sino en la frecuencia con la que lo que antes se consideraba una excepción se convierte en norma. Y en este proceso, los roles institucionales se van rediseñando gradualmente, no por reformas declaradas, sino por precedentes que se acumulan en silencio.
Es precisamente este tipo de cambio estructural y continuo el que buscamos seguir de cerca en este canal, analizando sus efectos e implicaciones sobre la base de registros, fuentes y desarrollos oficiales. Según los registros disponibles, sigue sin haber consenso sobre la interpretación del uso recurrente por parte del Poder Ejecutivo de fundamentos de emergencia para la adopción de medidas comerciales de carácter unilateral. El tema sigue dividiendo a juristas, miembros del Poder Legislativo y analistas institucionales. Una de las interpretaciones sostiene que esta práctica se deriva de una necesidad operativa, dada la lentitud inherente al proceso legislativo y la rapidez con la que cambia el contexto económico internacional. Desde este punto de vista, la formulación de la política comercial exigiría flexibilidad en la toma de decisiones y capacidad de respuesta inmediata, atributos que un sistema legislativo deliberativo, por su propia naturaleza, no siempre puede ofrecer en el tiempo requerido. Así, el Ejecutivo estaría utilizando instrumentos legales ya previstos para la protección de los intereses nacionales, sin extrapolar los límites formales existentes. En contraste, otras interpretaciones se centran en las implicaciones acumulativas de esta conducta. Para estos analistas, el uso repetido de dispositivos de emergencia, incluso en situaciones que anteriormente se resolverían por canales institucionales ordinarios, tiende a consolidar un patrón de gobernanza que debilita el equilibrio entre los poderes. La ausencia de criterios objetivos y transparentes para definir lo que constituye una emergencia económica permitiría que diversos fenómenos, como déficits comerciales persistentes, desequilibrios sectoriales o variaciones cambiarias, fueran clasificados como amenazas a la seguridad nacional. Este marco ampliado facilitaría las decisiones concentradas en el Ejecutivo, con amplios impactos y una reducida posibilidad de revisión por parte del Congreso. Esta divergencia conceptual también se expresa en la actuación de los órganos de control. Mientras que el Departamento de Justicia mantiene una postura cautelosa, evitando confrontaciones directas con la Presidencia, el Servicio de Investigación del Congreso ha publicado al menos 3 análisis técnicos desde febrero, alertando sobre el riesgo de precedentes institucionales delicados. Un punto recurrente en estos documentos es la falta de claridad en los criterios empleados para sustentar la caracterización de las amenazas económicas. En debates internos, los miembros del Comité de Asuntos Jurídicos llegaron a mencionar la conveniencia de una revisión bipartidista de los límites operativos de la sección 232, especialmente ante su aplicación reiterada fuera de contextos de conflicto armado o crisis externas inmediatas. Los observadores independientes añaden otro factor relevante al debate: la capacidad efectiva del Congreso para ejercer su función de control en un entorno político en el que una parte significativa de la base legislativa se alinea con el discurso del Poder Ejecutivo. Aunque los instrumentos formales de control siguen estando disponibles, su aplicación práctica tiende a estar condicionada por las dinámicas partidistas y electorales. En determinados casos, los parlamentarios optan por evitar posiciones públicas más firmes para no contrariar a sus bases electorales o comprometer alianzas estratégicas. Este fenómeno, común en los sistemas representativos, adquiere mayor complejidad cuando pasa a interferir directamente en los mecanismos constitucionales concebidos para limitar la concentración de poder. Hasta el momento, no hay consenso sobre cómo podrá responder el Poder Judicial a la ampliación interpretativa del concepto de emergencia nacional. La Corte Suprema aún no ha analizado directamente el fondo de una acción presidencial basada en la sección 232 desde la perspectiva del desvío de finalidad. Aún así, crece entre los expertos la expectativa de que el tribunal se ocupe del tema si los litigios comerciales en curso avanzan a instancias superiores.
Si esto ocurre, la Corte podría verse llamada a deliberar sobre una cuestión particularmente delicada: si el uso reiterado y políticamente orientado de un dispositivo legal originalmente concebido para situaciones excepcionales representa por sí solo una alteración relevante de la arquitectura constitucional. Entre los escenarios evaluados, algunos analistas vislumbran la posibilidad de que se forme una jurisprudencia más restrictiva, que obligaría al Poder Ejecutivo a presentar fundamentos técnicos sólidos, consistentes y susceptibles de revisión para justificar las medidas de emergencia. Otros, más escépticos, consideran probable que la Corte Suprema mantenga su tradición de deferencia hacia el Ejecutivo en temas relacionados con la política exterior y la seguridad, incluso si eso implica aceptar de manera implícita una redefinición práctica de los límites funcionales de la presidencia. En este contexto, la cuestión central deja de ser solo jurídica y pasa a ser institucional. ¿Cómo equilibrar la autonomía decisoria del presidente con la preservación efectiva de la función supervisora del Congreso? El episodio que involucra a Gregory Meeks y Zachary Bessent ilustra este escenario, no por ofrecer respuestas definitivas, sino por condensar en un corto espacio de tiempo los dilemas estructurales del momento institucional actual de los Estados Unidos. Al confrontar la lógica de la administración con acontecimientos recientes y referencias históricas, Meeks no solo buscaba aclarar un aspecto técnico específico, de manera indirecta, ponía a prueba la coherencia de las interpretaciones que han sustentado las decisiones de alcance nacional. Las respuestas cuidadosas, la selectividad en la memoria política y la atención excesiva a la formulación de las declaraciones revelan un entorno en el que los límites de la actuación institucional se renegocian continuamente, no solo entre los poderes, sino también entre narrativas concurrentes sobre la realidad. Al mismo tiempo, hay que reconocer que el sistema sigue reaccionando. La multiplicidad de respuestas procedentes del poder legislativo, del poder judicial, de los organismos técnicos y del debate público indica que los mecanismos de ajuste y contención institucional siguen activos, aunque de forma desigual. La disputa en curso no se limita a medidas específicas, sino que implica la definición de lo que se considerará normal en el funcionamiento del sistema. En este proceso, cada audiencia, cada voto y cada dictamen técnico producen efectos acumulativos. No porque determinen por sí solos el destino de las instituciones, sino porque ayudan a delinear gradualmente los contornos de lo que es posible. Por esta razón, seguir atentamente episodios como este no solo es relevante, sino necesario. Revelan, a través de los detalles, el estado real del sistema. No el proclamado en declaraciones oficiales, sino el que se manifiesta en las prácticas, las vacilaciones y los conflictos. En este canal, seguimos acompañando estos acontecimientos, centrándonos en las estructuras institucionales y en los efectos acumulativos de decisiones que, aunque parecen técnicas, acaban moldeando la trayectoria política del país.